Eduardo Kingman vio mi obra, le mostré mis trabajos y me felicitó y me dijo que siguiera. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado a los colores del arte, a las diferentes técnicas artísticas, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Juan Carlos Jurado. Es un artista plástico que llega a la plástica estudiando filosofía y ciencias sociales. Es un poco un perfil diferente al que estamos acostumbrados cuando hablamos de los pintores, de los artistas plásticos, a pesar de que su interés en la plástica se inicia en la infancia y luego lo continúa a lo largo de su vida. Vamos a conversar con usted precisamente, Juan Carlos, para que nos cuente algo de su vida y de su interés en el arte plástico. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Cuéntenos un poquito sobre sus inclinaciones, cuándo empieza a trabajar o a pensar en que lo suyo es el arte. Yo pinto desde muy niño. A los 5 años yo hacía dibujos para universitarios que seguían biología, medicina. ¿Con 5 años se ganaba la vida ya? No me pagaban porque no eran amigos de Pero mis no lo consideraba familiares. Tampoco trabajo infantil, ¿no? Yo lo disfrutaba mucho. Era una pasión. ¿Ya? Además... ¿Y qué dibujaba? Cosas de así bien específicas, por ¿no? ejemplo, partes del cuerpo humano, claro. Partes del esqueleto, tejidos, entonces, y lo hacía bastante bien. Digamos que siempre Era una copia de algo, ¿no? Una copia, generalmente, claro, de estos manuales de anatomía. Claro, en esa época no mucho internet, ¿no? Sino más de... Claro, estoy hablando de hace más de 30 años, claro. Entonces yo disfrutaba hacer esos dibujos y desde pequeño ya mostraba este talento precoz, por decirlo así. Y después, pero usted se inclina por filosofía y ciencias sociales. Sí, eso fue más tarde, porque en mi adolescencia, más bien, me dedico a trabajar aún con más intensidad sobre el dibujo, sobre la pintura. Conozco a Ramiro Jácome, quien fue mi maestro. Uno de los Cuatro Mosqueteros. Cuatro Mosqueteros, sí. Eduardo Kingman vio mi obra, le mostré mis trabajos y me felicitó y me dijo que siguiera. ¿Trabajaba en qué usted? En la pintura. ¿Dibujo? Dibujo, okay. También acuarela, acuarela. En ese tiempo. Recién empezaba a trabajar con óleo, pero todavía no tenía un destreza. dominio ni destreza con este material. Terminados mis estudios secundarios, pensé justamente seguir la carrera de artes, pero en las facultades de artes en ese momento no encontraba un pensum adecuado a mis intereses, que justamente giraban en torno a lo figurativo, ¿no? Yo veía que generalmente el pensum estaba dominado por temas de abstracción, por cuestiones que en realidad no me interesaban dentro del arte, ¿no? Siempre me interesó la figuración y por eso decidí más bien dedicarme a la filosofía. Estudié filosofía en la Universidad Católica y luego completé mis estudios en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en Grecia, también de filosofía y de griego. Bueno, se fue a la cuna, ¿no? Sí, pero aproveché justamente esos años, por ejemplo, visitando los museos de Grecia. Me encantó el Museo Arqueológico, donde de alguna manera reafirmé y confirmé mi interés por la figuración, porque lo que vemos ahí son Yo andaba buscando por allá la figura de Antino, porque no hay mucho, ¿no? Claro. Como le excomulgaron casi por las acciones del emperador Adriano. Entonces fui a encontrar algo de Antino, porque él casi todo se encontraba descabezadas y todo en los museos. Entonces finalmente lo encontré por ahí, casi por el Istmo de Corinto, alguna cosa así. En Egipto, ¿no? En Alejandría. Bueno, Alejandría he estado mucho yo por la biblioteca, sí. Sí, pero justamente es eso, ¿no? Queda todavía el testimonio de la gran habilidad de estos, sobre todo escultores griegos, y esa fue, yo diría, una de mis principales influencias para volver a la figuración. Entonces, yo diría que hay dos grandes influencias, ¿no? Primero, la pintura barroca. Yo, que provengo de una familia católica, visitaba las iglesias del centro histórico, que son y se fascinaba usted de ver aquellas cosas abarrotadas, ¿no? Pero sobre todo hubo un cuadro que me impactó cuando yo era niño. Es este cuadro atribuido a Hernando de la Cruz, una famosa representación del infierno que está en la Compañía de Jesús. Bueno, y veo que se dedica a las diabólicas y la tiniebla sagrada, o sea que le impactó de verdad mismo. Exactamente. ¿Y usted qué opina del Bosco? Me gusta el Bosco. Es fantástico, ¿no? Sí, aunque yo diría que todavía no llega a consolidarse como un maestro del barroco, como lo fueron después otros grandes maestros, ¿no? Y por eso tengo mis preferencias por Zurbarán o por Giuseppe Rivera
o por un autor que poco a poco se conoce, se da a conocer actualmente, que es Valentín de Boulogne, autor poco conocido hace algunos años. Y Velázquez, obviamente, que es un gran referente. Claro. Entonces, usted estudiaba filosofía, pero a la par no dejaba de dibujar, de pintar, ¿no? Exactamente, y mis reflexiones en filosofía giraban en torno a cuestiones de arte. Justamente pensé sobre la función y aquello que guiaba mi propia obra pictórica, y eso lo hice justamente a través de argumentos filosóficos. Ahora, indudablemente la filosofía tiene mucho que ver con su obra artística, pero también al revés, ¿o no? La filosofía, y yo diría que también de forma muy potente la religión. Muchos de mis cuadros están dominados por motivos religiosos. Pero tenebrosos. Bastante, porque ¿Por qué? justamente por mi adhesión a este movimiento pictórico que es el barroco y al interés que demostré desde niño, por ejemplo, por las representaciones. Por el infierno. Y por ejemplo, por el infierno, que siempre ha dominado mis producciones posteriores. Mis cuadros están dominados por esa atmósfera oscura, tenebrosa. La tiniebla sagrada, las diabólicas, tiniebla. eso es lo que marca su destino. ¿Usted se considera más un filósofo o un pintor? Yo soy un pintor. Soy Ya. un pintor que aprovechó... Impactado y bebe de la fuente de la filosofía. Y bebo ¿no? de la filosofía con la intención de hacer aún más potentes, más sólidos mis obras pictóricas. No he tenido la suerte de ver todavía su obra, pero lo voy a ver, indudablemente. Pero ¿qué dice la crítica respecto de su obra? Desde el año pasado, en realidad en el medio yo soy bastante nuevo. Yo apenas expuse mi obra en el mes de marzo de 2024. Y a partir de ese momento las redes, los medios han prestado mucha atención a mi obra, también. O sea, otros ¿usted pintores. estuvo guardando su obra o aprendiendo? ¿Qué hacía antes de esta exposición? Yo me dedicaba, para que se conozca su obra. Sí, en realidad yo pintaba encerrado en mi estudio y no tenía la intención de publicar nada hasta que justamente yo empecé a publicar mis obras en redes sociales, y una poeta ecuatoriana que recientemente ganó el premio Jorge Carrera Andrade, llamada Rocío Soria, vio mis obras y se interesó mucho por ellas, y como además de poeta comparte esta actividad con la comunicación social, decidió difundirlas, y gracias a este impulso de Rocío es que desde el año pasado empiezo a difundir esta obra, ¿no? A hacerla visible. Pero usted no vive de lo que pinta. Actualmente vivo más bien de la docencia, soy profesor en la Universidad Central, pero mis obras empiezan a salir, y de manera inesperada, ¿no? Ya de la colección Las Diabólicas, que originalmente estaba compuesta de 40 obras, solo me quedan 20, y esta nueva colección, Las Diabólicas... ¿Y cuántas tenía? 40. En Tiniebla Sagrada eran 40 obras, ahora en Las Diabólicas... O sea, la mitad fueron vendidas, ¿ya? Sí, la mitad ya tienen diferentes dueños, propietarios, sí, que han recibido un impacto, yo diría que inmediato, ¿no? Porque justamente es como retomar un modelo y una técnica y una propuesta que ya existió en la pintura ecuatoriana, en el barroco. Claro. Y que se ha perdido, porque ahora se va mucho por el tema de lo abstracto, ¿no? Claro, y además... o el realismo mágico también, ¿no? Exactamente, donde predominan los colores apastelados, los tonos claros, y yo... Lo suyo es oscuro. Lo mío es totalmente oscuro. Negro. El fondo siempre es negro, pero obviamente, como hacen los maestros del barroco, siempre hay una luz que predomina en la obra, pero solamente a la manera de la obra de teatro, ¿no? Está iluminando al actor principal de la obra, en este caso al personaje. ¿Cómo así fue a dar en Grecia usted? ¿Tuvo una beca o algo? ¿O simplemente por su esfuerzo decidió que allá tenía que ir? Sí, fui becado y tuve la oportunidad de estudiar en Tesalónica. ¿Y aprendió griego? Y aprendí griego. Claro, que además son las raíces también del español, ¿no? Exactamente. Claro. Y por eso mi comprensión a veces del idioma es un poquito más precisa, digamos, que claro, porque apunta a la raíz, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se siente usted con relación a sus colegas? ¿Hay una comprensión de lo que usted hace? ¿Hay un deslumbramiento? ¿O hay un decir, no, esto ya pasó? Yo me he sentido bastante feliz y agradecido con las impresiones y los comentarios también de mis colegas, que han visto la calidad pictórica de mis obras y el manejo, yo diría que bastante maduro y bastante sólido. ¿Y ahora está trabajando en qué materiales? Trabajo en óleo, sobre tela. Originalmente hacía cuadros de pequeñas dimensiones,
y ahora trabajo en obras grandes. Actualmente, en este momento exactamente, mi obra está expuesta en el Museo Muñoz Mariño, en el Centro Histórico, y las obras que presento son obras de grandes dimensiones. Hay unas pocas obras pequeñas, pero también tengo obras de grandes dimensiones, de más de 3 metros. Fantástico. Bueno, prometo que voy a ver. A última hora aquí me cambiaron el libreto y por eso, porque normalmente yo veo la obra de a quien entrevisto, pero prometo verla y tengo mucha curiosidad. Gracias por estar con nosotros. Está cordialmente invitada. Gracias y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. En este segmento cultural vamos a un recorrido artístico por las obras de nuestros invitados. Juan Carlos Jurado Reina, nacido en Quito en 1980, ha nutrido su talento desde una edad temprana. Su travesía artística se inició a los 10 años, inmerso en los talleres de Antonio Cabrera en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A lo largo de sus estudios secundarios en el Colegio Don Bosco, no solo se destacó como ganador en diversos concursos de pintura, sino que también amplió su horizonte artístico al participar en el curso dirigido por el maestro Ramiro Jácome en el Centro Cultural Metropolitano. El respaldo fundamental de Eduardo Kingman marcó un punto de inflexión en su carrera, alentándolo a entregarse por completo al mundo de la pintura. Con un trasfondo académico que incluye estudios de filosofía y griego en la Universidad de Tesalónica entre 2013 y 2014, Jurado Reina ha explorado el arte clásico y ha encontrado en el barroco su principal influencia. Su habilidad para trabajar con colores oscuros y sumergirse en el tenebrismo refleja su profunda comprensión de la pintura y sus obras han dejado una impresión duradera en coleccionistas e intelectuales tanto en Ecuador como en el extranjero. La exposición Tiniebla Sagrada consta de más de 40 obras de diferentes dimensiones, cada una capturando la esencia del barroco en la obra de Jurado Reina. La negación de la luz, una característica fundamental del barroco, se manifiesta con fuerza en cada trazo, llevando al espectador a un viaje misterioso y profundo. Jurado Reina utiliza óleo y acrílico con maestría para lograr tonalidades místicas que resaltan la intensidad de sus cuadros. La pincelada fina, en ocasiones liberada en retratos, revela la versatilidad y destreza del pintor en cada obra expuesta. No pierda la oportunidad de explorar el arte cautivador de este pintor.